tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Primera Edición. Tenemos muchísima información como todos los días y desde ya les damos las gracias y la bienvenida por compartir con nosotros otra siesta más. Angie Prieto, ¿cómo te va? Buenas tardes. El saludo para vos, Violeta, muy buenas tardes también para todos nuestros queridos televidentes. Vamos rápidamente ya con los datos de meteorología. Vamos a ver qué nos marca ya para las próximas horas y para los próximos días. ¿Sí? La temperatura actual, a ver, es de 30 grados 4. El cielo está nublado, la sensación térmica de 34 grados 3, la humedad del 63% y la velocidad del viento a 20 kilómetros por hora del sector noreste. Para la noche esperamos una máxima de 28 grados, una mínima de 25 y en torno a la madrugada un tanto más fresca la noche, por lo menos. ¿Qué calor hace ahora mismo, Angie? Sí, se siente bastante. Mucho calor, bastante caluroso realmente el ambiente. Vamos a ver cómo se presenta ya el pronóstico del tiempo para los próximos días. A ver, ya para el fin de semana vamos a ir agendando ya también nuestras actividades de acuerdo a esto. Para mañana sábado, atención, aparentemente tormentas eléctricas, la mínima de 23, la máxima de 30 grados. Para el domingo, 24 grados la mínima, 31 la máxima, también tormentas eléctricas. Y esta condición continúa ya a lo largo de la semana, incluso. A ver, para el lunes, tormentas eléctricas, mínima de 23, máxima de 28. Y para el martes, 22 grados la mínima, 28 la máxima, también tormentas eléctricas. Los temas principales que vamos a compartir con ustedes en Primera Edición, este que ustedes ven en el extremo superior izquierdo, tiene que ver con un accidente fatal muy grave que se daba en San Lorenzo. Aparece un detonante, aparentemente el mal estado de los caminos y la alta velocidad generó este impacto. Una mujer de 33 años perdió la vida de manera instantánea luego de que este vehículo rojo la atropellara cuando ella caminaba de regreso a casa luego de su trabajo. Y ahora lo que observamos en el extremo superior derecho de su pantalla, estamos hablando de las declaraciones de Arlan Fick. Recordarán ustedes que él fue secuestrado por esta banda de criminales en el norte del país y estas declaraciones que tienen que ver de él en cámara Gesell se presentó en el juicio durante lo que se lleva a cabo ya en el proceso en contra de Alcides Oviedo Brites. Él contó todo el calvario que le tocó vivir estando en cautiverio. Extremo inferior izquierdo y tenemos las imágenes de circuito cerrado que corresponden a un joven delincuente que ingresó a una verdulería a alzarse con varios elementos. Fue descubierto porque alguien estaba monitoreando justamente estas imágenes y lograron reducirlo y posteriormente entregarlo a la policía. Y en nuestro último cuadro de los temas más destacados de esta jornada, este operativo que tuvo lugar en la ciudad de Lambaré. Estamos hablando de una entrega vigilada en esta ciudad que ya estuvo incluso coordinada por parte del Ministerio Público, supuesto contrabando de sal, y hay un detenido en este caso. Estamos hablando de la participación de lo que sería un empleado infiel. Más detalles ya en instantes. No hay nada. La fiscalía no tiene nada. Es un juicio fraguado. Lo que pasa es que ¿de qué negociación ustedes hablan? Yo no sé. Nunca hubo nada de eso. Empezaron a hablarnos que yo les pensé y que no son unos locos delincuentes, que no nos van a matar, que podemos estar tranquilos, no. ¿De qué? Son de los 11 integrantes del LP, dice que estaban en cárcel. Invento de ustedes.
Puros inventos, patrañas que están inventando nada más. ¿Vos no querés hacerlo tranquilo, no? Pucha, déjense de joder ustedes. Si es que inventan casos, claro que van a saltar casos. Y ahí yo le pedía, me van a soltar, y te van a soltar, y ¿cuándo me van a soltar? Y eso yo no sé, eso ya depende de tu papá, cuando él cuenta con nosotros. Vamos de lleno a la información y vamos a hablar de este joven de 21 años que fue captado por cámaras de circuito cerrado y las imágenes lograron evidenciar que él ingresó aprovechando el feriado nacional del 1 de mayo para alzarse con varios elementos de un autoservice y sobre todo la recaudación del día. Esto ocurría en el barrio Republicano. Aprovechando el feriado del 1 de mayo, un joven de 21 años ingresó a un local comercial ubicado en el barrio Republicano. Él mismo se alzó con dinero en efectivo y un arma de fuego. Él actuó solo y fuimos alertados ayer a las 3 de la tarde más o menos. Se retiró el dueño del local para un brindis con los familiares y con el empleado. Ahí cerquita nomás y dejaron semi abierto el local comercial. Ahí se aprovechó el muchachito que se llama Ricardo de Jesús Saldívar, aprovechó solo actuó y usó un pata de cabra para poder ingresar por debajo de la verja. Sí. Y fuimos alertados por vecinos del lugar que escuchó el ruido y posteriormente vieron que alguien estaba dentro del local comercial. Y llamó a 911 y 911 nos convocó a nosotros y acudimos nosotros en el lugar, pero ya no le encontramos al muchacho. Posteriormente le llamamos al dueño del local que se llama Allen Báez Vera, que posteriormente llegó hasta el lugar. Abrió el local y pudimos revisar así a simple vista, vimos que hubo un desorden en el local comercial posteriormente. Nos mencionó que tenía circuito cerrado en el local y nos facilitó posteriormente para poder identificar al supuesto autor del hecho. ¿Dónde lo detuvieron a él? Y él es un conocido de la zona y a través de su fisonomía, el que llevaba por su cuello un tatuaje, pudimos identificar. ¿Tiene antecedentes suficientes? Sí, él ya tiene antecedentes por hurto en zona Paraguarí. Ricardo, ¿qué puedes decir sobre todo esto? Nada. Si querés mencionar algo, ¿actuaste solo? ¿Cuánto te llevaste, Ricardo? ¿Qué fue lo que pasó? Contanos un poquito. Afortunadamente, todo este hecho fue grabado gracias a las imágenes de circuito cerrado. Ricardo de Jesús Saldívar, de 21 años, quien ya cuenta con antecedentes, ya se encuentra a cargo del Ministerio Público. Rápidamente nos vamos a un contacto en vivo y en directo. Tenemos que hablar de este operativo que, recordemos, se desarrolló en la zona de la Mambay y que tuvo como resultado varios fallecidos y también detenidos. Está con nosotros nuestra compañera Leila Jiménez. Adelante, buenas tardes. Al Ministerio Público hacen sustentar la sospecha suficiente para esa imputación. Por ello, para nosotros está clara su situación. En este estado inicial de la investigación están transcurriendo apenas unos días. El plazo normal de investigación es de 6 meses. Hay mucho trabajo que realizar aún. ¿Trabajo de inteligencia? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? El trabajo de inteligencia hemos realizado por varias semanas. Creo que fueron 3 a 4 semanas, quizás 5, que fuimos colectando los datos. Y la parte de planificación táctica operativa sí la ajustamos en los 10 últimos días.
Bueno, ahí culmina entonces la conferencia de prensa también acerca del caso, el operativo que se llevó a cabo en el Amambay, donde fueron detenidas 5 personas, otras 6 perdieron la vida luego de este enfrentamiento con la policía, y una que sería el líder de esta banda de criminales que sigue internado en el Hospital del Trauma. Hablaba el fiscal Marcelo Pecci acerca de que se llevó a cabo un trabajo de 4 a 5 semanas aproximadamente. Seguimos escuchando al comisario Fleitas. La persona, el líder principal, tiene 2 identidades. Una de ellas con antecedentes penales y otros no. El señor Rubén Portillo, que ha sido dado de baja, también ha tomado comando en la zona, el que lideraba el grupo, que también tenía 2 identidades en este momento. Es una pena nada más que nuestro sistema de la Policía Nacional está en reparación por 2 días, y no estamos pudiendo acceder oficialmente a esos datos, pero esa es la información que ahora estamos compartiendo con los colegas de Brasil. Aún no tenemos datos precisos porque, reitero, tenemos nuestro equipo, el departamento de informática está en un estado de reestructuración por 2 días y no tenemos aún esa información precisa. Bueno, ahí estaba hablando también el comisario Fleitas acerca de los antecedentes, o que todavía falta determinar de estas personas que fueron detenidas. Hay que tener en cuenta de que decían este grupo de personas generalmente utilizan identidades falsas, y esto es lo que queda por confirmar todavía. La Fiscalía ya está a cargo de la dirección de este proceso y ya escucharon que ya se presentó hoy día la imputación, entonces ya algunos medios de prensa estaban preguntando que estaban sin juez esta causa. Ahora ya seguro que se sorteó y se encuentra ya con juez esta causa. Muchas gracias. Bueno, ahí está, entonces lo vemos al fiscal Marcelo Pecci, a la fiscal Alicia Saprissa, el comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, y otras autoridades también que participaron de esta conferencia de prensa, y que, bueno, ya decían, estas 5 personas detenidas ya fueron imputadas, se determinó la prisión preventiva para los mismos. La imputación fue por asociación criminal, homicidio doloso, tráfico de drogas, de armas también, y otras cuestiones. Decían ellos que se hablaba de un grupo de 20 a 25 personas, y el operativo táctico que se planeó durante los últimos 10 días aproximadamente. Ellos llegaron ya a las 6 de la mañana a este lugar ubicado en la colonia Piraí, digo bien, del departamento del Amambay, donde a las 6:30 aproximadamente fueron repelidos por este grupo de criminales, como ya sabemos, y bueno, se dio la baja también de 6 personas en ese entonces. Y ya dando los detalles también las autoridades acerca de lo que fue este operativo, y dicen ellos que por supuesto va a continuar la investigación también, porque recordemos que 12 personas fueron las que huyeron del lugar luego del enfrentamiento. Bueno, muchísimas gracias, Leila, por este contacto. En cualquier momento retornamos contigo, ¿sí? Así será, hasta luego. Y ahora tenemos que hablar de esta noticia que se hizo viral hace algunos días, luego de que una estación de servicios en Bolivia se negara a entregarle combustible al fiscal Rogelio Ortúzar. En ese sentido, se decidió suspender de forma temporal las actividades de este centro comercial. Hola, soy Rogelio Ortúzar, soy de Paraguay, estoy en Oruro, Bolivia. Es el 1 de mayo del año 2019. La estación de servicio se llama Excel Norte. Fui a otra estación de servicio que se llama Nuestra Señora Socavón, que es también acá en Oruro. No me quieren cargar combustible, no puedo continuar el viaje. Tengo que llegar a Potosí. Son casi las 12 del mediodía y estoy en motocicleta. Es muy peligroso viajar en motocicleta a la noche. La situación se hizo pública a través de las redes sociales, donde Rogelio Ortúzar, agente del Ministerio Público del Paraguay, denunció que en 2 estaciones de la ciudad de Oruro, en Bolivia, no le quisieron vender combustible por tener una matrícula extranjera. Acá hay otra persona, otra con placa chilena, al cual no le quieren cargar tampoco. Es una
vergüenza el trato que le dan los bolivianos a los extranjeros. Él se trasladaba a la ciudad de Potosí a bordo de su motocicleta. Al momento de registrar su denuncia en este video, otro conductor con un automóvil cuya placa es chilena, supuestamente también sufrió el rechazo a la hora de cargar combustible. Triste, pero real. Y realmente así no se puede venir a este país. Les recomiendo que no vengan porque van a tener exactamente el mismo problema que estamos teniendo nosotros. Acá se puede... Vamos a hablar con el... English. No te cargaron. No te cargaron. En la estación amarilla. En la estación de servicio amarilla. De Yellow One. Al respecto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos emitió un comunicado y aseguró que se trató de un hecho aislado y que la empresa fue suspendida hasta que se puedan determinar las responsabilidades en el hecho que generó polémica internacional. El propio director ejecutivo de la entidad rectora se ocupó del asunto. Pedirle disculpas a Rogelio por este mal momento que pasó en esta estación de servicio. Esta estación de servicio ya fue suspendida porque no se puede tratar mal ni a los bolivianos ni a los hermanos extranjeros que visitan la patria. Las estaciones de servicio están obligadas a vender combustibles a vehículos con placa extranjera al precio establecido las 24 horas del día. El episodio se registró el día 1 de mayo y luego de la comunicación de las autoridades bolivianas al día siguiente, el fiscal Ortúzar agradeció la decisión tomada e invitó a todos a conocer Bolivia. Nuevamente Rogelio Ortúzar de Paraguay. Hoy es el día 2 de mayo del año 2019. Como algunos habrán o les habrá llegado la información de que tuvo un problema que era combustible en 2 estaciones de servicio de Oruro. Eso fue solucionado convenientemente a raíz de la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Luego de eso ya no tuve ningún inconveniente al cargar combustible en la ciudad de Potosí. Que le agradezco a las autoridades bolivianas la intervención oportuna en solucionar el problema y obviamente de manera a poder disfrutar de este maravilloso país como es Bolivia. Las autoridades bolivianas recordaron asimismo que la venta de combustibles a vehículos con chapa extranjera está garantizada las 24 horas del día al precio establecido por la ANH y recomiendan denunciar cualquier situación irregular. Días pasados se hablaba de un robo dentro de las instalaciones de la Junta de Saneamiento del barrio Azotea de San Juan del Paraná. Agentes de la Policía Nacional y así también del Ministerio Público realizaron un allanamiento en una vivienda para tratar de llevar evidencias con respecto a este caso y delimitar quiénes fueron los responsables. En prosecución a la investigación del hurto en una junta de saneamiento en el barrio La Azotea del distrito de San Juan del Paraná, la agente fiscal Liliana Galeano procedió a realizar un allanamiento de una vivienda en busca de evidencias. En el día de ayer hicimos un allanamiento y procedimos a la verificación del lugar en busca de los objetos sustraídos a la Junta de Saneamiento de San Juan del Paraná. Los objetos que buscamos, medicamentos, computadoras, electrodomésticos, no pudieron ser encontrados. Solamente encontramos un mouse de computadora. No estaba nadie en el lugar, solamente el compañero de procedimiento o un vecino. Sí, hay una persona sindicada y en base a eso la policía tuvo información y procedimos al allanamiento a fin de verificar si tenía aún alguno de los objetos que estaba ofreciendo a la venta. Y estamos verificando ahora. Vamos a llamarle a declarar a los denunciantes y a ver si reconocen. Los objetos incautados serán analizados para verificar si tienen relación con los objetos hurtados en la Junta de Saneamiento. La investigación continúa hasta el esclarecimiento del hecho. Y luego de varios días de continuas protestas por parte de pobladores de la zona de Reducto en la ciudad de San Lorenzo ante la pésima calidad
de las calles en esta zona y las autoridades del MOPC se comprometieron a dar una solución definitiva a este caso. Tras varios días de manifestaciones sobre la avenida La Victoria por parte de ciudadanos de la comunidad de Reducto San Lorenzo, finalmente el propio intendente, así como autoridades del MOPC, se hicieron presentes en el lugar y se comprometieron a reparar esta intransitable avenida muy importante para esta ciudad. El intendente se está haciendo cargo, eso es lo que queríamos, ¿verdad? Que venga, se está grabando, se está filmando. No vamos a parar con el paro. Acuérdense de eso. Va a haber una mesa de diálogo momentánea que se va a conformar por 2 frentistas, 3 de la comisión, 3 personas de la Intendencia, del Ministerio de Obras Públicas y del ministro. Se va a hacer una mesa de diálogo. Eso no significa que se va a parar la cerrada de la ruta. Esto es un comienzo, señores, y él está viniendo a dar la cara. Vamos a darle esta oportunidad. Él es un intendente entrante. El que robó todo era Ferrer. El inútil de Ferrer fue el que robó todo. Y ya explicaron la gente de Obras Públicas, dentro de la próxima semana ya se va a estar en contrataciones públicas. Y este es un proceso que lleva 2 meses. 2 meses y ya estarían empezando las obras, ¿verdad? Ya estarían siendo adjudicados, ¿verdad? Ya está el proyecto, ya está definido ya el proyecto. En base a eso ya está también el presupuesto, ya hay rubro para eso, o sea que ya no hay ningún... Es cuestión ya, digamos, de procedimientos, trámites legales que se tienen que cumplir para un llamado a licitación. ¿En cuánto tiempo comenzarían concretamente las obras? 60 días, si no hay ninguna protesta, porque usted sabe que muchas veces cuando hay un llamado a licitación puede haber protesta que puede interrumpir, pero si no hay ningún impedimento de ese tipo, entonces en 60 días ya estarían empezando los trabajos. Por último, ¿cómo es la ciudadanía hoy día? ¿Cómo actúa como contralor hoy, intendente? Y sí, y está bien, yo creo que esto es lo que corresponde. Nosotros las autoridades tenemos que estar en condiciones de sacar la cara y comprometernos y no mentirle a ellos. Yo no vengo acá para mentirle a ellos, yo vengo para comprometerme lo que voy a poder cumplir. Entonces, en ese sentido, yo creo que es saludable que la presión ciudadana se ejerza también para que nosotros podamos sentirnos controlados y realmente hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar ahora de un homicidio que se daba en la zona de Itacurú, porque un hombre asesinó a un amigo con quien compartía una ronda de tragos y se dio a la fuga. Agentes de investigación tomaron el caso y lo hallaron en la ciudad de San Alberto, donde finalmente fue detenido. Un hombre de 53 años, identificado como Alcindo Stefanski, fue aprendido por el homicidio de un joven de 25 años, identificado como Severiano Morínigo, quienes compartían aparentemente una ronda de tragos. Son 2 personas adictas al alcohol que estaban compartiendo juntos. En un momento dado se produjo una pelea entre los dos y uno de ellos tomó un machete y le hirió mortalmente a su compañero de tragos. Un vecino llegó primeramente a la comisaría avisando de que en la casa de referencia se había producido una muerte súbita. Sin embargo, personal de investigaciones y de la comisaría se fueron hasta el lugar y se percataron que en realidad se trataba de un homicidio. Realizando las averiguaciones se pudo saber que estaba en compañía de una persona conocida con el alias Alemán. Se realizó la búsqueda de esa persona y siendo las 13:30 horas aproximadamente se pudo proceder a la aprehensión de esa persona que es el autor del homicidio. ¿Ya estaba en la zona de San Alberto? Así mismo, ya estaba en el microcentro de San Alberto en ese momento. ¿Y más que tenían en su poder o ya sindicado plenamente por testigos? Sindicado plenamente por testigos, le conocían, incluso hay vecinos que le vieron estar juntos y
Lo que se encontró en el lugar fue el machete que se utilizó para perpetrar el hecho. El aprehendido fue plenamente reconocido por testigos y aguarda reclusión en la Dirección de Policía del Alto Paraná a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías. Con 34 renovamos el saludo. Bienvenidos todos a los que se suman a Primera Edición. Como siempre, tenemos muchísima información. Hoy es Curuzú Ara y así también el Día Internacional de la Libertad de Prensa. ¿Cómo te va, Angie? Buenas tardes. El saludo para vos nuevamente, Violeta, también para todos nuestros queridos televidentes. Renovamos el saludo para todos ustedes en esta jornada de viernes, recordando, como siempre, a estos dos paraguayos que están privados de libertad. Estamos hablando del policía Edelio Morínigo Florenciano, se encuentra secuestrado hace 1.760 días y en el caso de don Félix Urbieta hace 929 días. Hace tiempo que estas personas no vuelven a su casa, sus familiares siguen en medio de una incertidumbre y por sobre todo el dolor que no cesa. Desde este espacio pedimos libertad para estas dos personas o alguna información para que nos acerque hasta su paradero. También estamos pidiendo paz en el norte del país. Ustedes el resumen informativo y vamos a hablar de un tema bastante particular. Un joven ingresó a una verdulería con intenciones de alzarse con varios elementos. Fue descubierto gracias a las cámaras de circuito cerrado y antes de que pueda salir fue interceptado por el dueño, vecinos y posteriormente también la policía. Un joven de 21 años ingresó a un local comercial de verduras e intentó alzarse con algunas mercaderías. Los dueños observaron el procedimiento en las cámaras de vigilancia y lograron detenerlo con ayuda de unos vecinos. Posteriormente, el delincuente fue entregado a los policías. Estaba cerrado a las 2 de la madrugada. A las 2 de la madrugada. Entonces esa gente se percató de que había un ruido en el local comercial. Entonces ellos tienen grabaciones, o sea que cámaras de circuito cerrado en ese local. Revisan la cámara y se percatan de que había una persona ahí juntando la mercadería. Entonces creo que llamaron a los familiares ahí que estaban ahí presentes, inclusive algunos vecinos, y con la ayuda de algunos vecinos rodearon al mitad y que estaba dentro del local. Un automóvil que se encontraba estacionado sobre la calle Manduvira de la ciudad de San Lorenzo fue tortoleado por segunda vez, pero esta última vez los delincuentes aparentemente, tras no encontrar nada dentro del vehículo, decidieron incendiarlo. Pero evidentemente volvieron a entrar y yo lo que más desconfío es que se habrá caído alguna colilla de cigarrillo o algo así. Justamente el seguro había vencido, me fui como 4 veces al seguro, la aseguradora para hacerlo, para volver y nunca estaba mi asegurador, el que era mi corredor de seguro. Y lastimosamente no. Dos menores de 6 y 12 años quedaron huérfanas luego de que sus padres fallecieran en un percance fatal. Las víctimas quedaron a cargo de la abuela, pero los tíos retiraron del lugar a las nenas. Ahora que aparece una suma de 150 millones del resarcimiento económico por parte del autor. Los familiares están en pelea por las niñas, sin embargo, aparentemente las menores no son bien cuidadas. A mí nada más me interesa usarla a mi sobrina, que eso en ningún momento fue mi intención. Yo nunca alcé nada en redes sociales. Ella hace 15 días que está conmigo. Ella hizo esto para perjudicarme directamente a mí. Conductores de diferentes tipos de vehículos sufren al transitar por las calles de San Lorenzo, más aún cuando pasan por las avenidas 14 de Mayo y General Genes, donde se encuentran enormes baches que solo causan dolor de cabeza a los conductores, quienes se tienen que ingeniar para pasar por la zona. Por suerte no viniste fuerte. Y sinceramente, y sí, y ahí está nuestro supuesta calle limpia. Entre más cosas, dificulta el trabajo de esta manera. Y la verdad que sí. En vivo y en directo, Fernanda Chamorro desde la agrupación especializada. Adelante. Justificado
Asimismo está hablando el tribunal en este caso y los jueces en específico, porque uno de los abogados de Alcides Oviedo, Ronald González, se retiró y estamos viendo cómo va a proseguir el juicio. Escucha. El abandono de la defensa del mismo. Es cierto, en el caso que estamos juzgando se trata de dos defensores. El acusado no está de ninguna manera en un estado de indefensión. Ahora sí, la conducta y la actitud del defensor público de no comparecer, el voto de esta presidencia es que se debe declarar el abandono de su defensa y no proseguir su intervención dentro de este juicio. El voto en mayoría lo van a justificar los colegas. Tenemos un voto en mayoría con el compañero Darío, en el sentido de que si bien él en este momento no está presente, no afecta en ningún momento en la persecución normal del juicio oral y público. Y como estamos viendo, en el transcurso de este juicio, él es un coadyuvante del compañero que está presente. Tampoco afecta, como ya dijo el colega, a la indefensión del acusado, en este caso al señor Oviedo Brites, y por lo tanto advertirle que la próxima vez que pida en esta audiencia pública en la venia correspondiente, pero consideramos pertinente que continúe con un coadyuvante teniendo presente que el juicio es complicado y la defensa necesita de un coadyuvante. Las partes que han notificado de la resolución del tribunal. Vamos a proseguir con la reproducción de la declaración del señor Arlan. Bueno, se prosigue finalmente con la declaración y lo que tiene que ver con la declaración en sí que hacía Arlan Fick en el 2015. Se decide continuar a pesar de que uno de los abogados no esté presente en este caso. Vamos a escuchar dentro de un momento nada más también en este sentido. Con lo que tiene que ver también parece que quiere hacer una intervención, está pidiendo disculpas uno de los abogados defensores de Alcides Oviedo. Escuchamos. Porque justamente el motivo por el cual estamos los dos acá es por si alguien de urgencia tenga que, para no impedir la persecución de este juicio oral y público. Le pregunto al excelentísimo tribunal si es que en alguna de las jornadas uno de los dos no puede comparecer, tenemos que justificar la incomparecencia. Ambos defensores tienen intervención y tienen la obligación de comparecer a las audiencias. En caso de imposibilidad, hagan el planteamiento y en su momento el tribunal va a estudiar. Gracias, señor presidente. Bueno, se va a proceder directamente en este caso a mostrar la siguiente parte que falta por conocer de la declaración ante Cámara Gesell que realizaba Arlan Fick unos meses después de haber sido liberado por estos criminales en zona norte de nuestro país. Esta técnica que fue utilizada también por la psicóloga forense, la licenciada Bogado, Roseli Bogado, quien ya declaraba también durante esta mañana en este sentido y comentaba algunos detalles mínimos de lo que tiene que ver con aquella declaración que realizaba el joven Arlan Fick, a quien vemos actualmente también allí en las imágenes. Él detallaba minuto a minuto, punto por punto, cómo vivió todos aquellos días en cautiverio, casi 8 meses que él estuvo secuestrado, cómo lo pasó en ese momento, cómo fue también que sus captores lograron dar con él y cómo lo liberaron. Gran parte de esta declaración ya lo conocíamos esta mañana, compañeras,
Y faltarían unos minutos nada más también para continuar. Minutos antes del mediodía, antes de que se declare el cuarto intermedio que teníamos, en este caso ya conocíamos también la decisión del Tribunal de Sentencias de no llamar nuevamente a Arlan Fick a declarar, porque ellos decían que la declaración que hacía en Cámara Gesell ya valía la pena y no hacía falta volver a revictimizar a este chico. Vamos a continuar escuchando parte de la declaración de Arlan. Y ahí y me dio esa cantidad y me dijo, vamos a tirar hasta que me puse a mi frente, yo vi la puerta mañana en la mesa y vas a tirar esto por el camino por donde vas, me dijo. Y bueno, no me importaba nada que yo tenía que hacer. Y ahí me dijo, suelta, anda. Y ahí, bueno, pero eso ya había pasado el último también, corriendo. Él me hizo pasar por bajo y suelta, andar. Y me quitaron el pan, la verdad. Y yo nunca más pensé en mirar hacia atrás. No mira. Después, a ver, me quitaron y después de Bueno, hay problemas también que se están registrando con el audio, están mejorando eso para poder conocer directamente los detalles de lo que mencionaba en aquella ocasión Arlan Fick. El 19 de mayo del 2015 se tomaba esta declaración. Cuando empezó a sonar la noticia, ellos venían corriendo a cambiar. Y no llegaban. No llegaron a escuchar. Nombre de alguien así, nadie. Mi nombre llegué a escuchar y tantos días sin alta, no sé qué, y ya apagaba. O tan cosa ocurrió y ya venía y apagaba la gente. Pero no se me dejaron escuchar mi noticia. ¿Y te acordás del nombre de la radio, de la emisora? ¿Cuántas emisoras podías escuchar en la radio? El primer lugar donde estábamos escuchando una radio de... Eso sí que no sé su nombre. Pero me imagino que era una radio de la azotea. Y después una vez encontré desde ella y escuchaba Favorita, Cañatá y Carucote. Favorita, Cañatá, Carucote. ¿Y vos conocías esa? Ay, no me acuerdo porque conocí. Y decía todo, la de Favorita y Cañatá es de Villavo, Cañatá es de Magdalena. Y ahora siempre decía esto. A otro tres de la lista. ¿Y qué te hacía escuchar? Solamente música. Ninguna noticia pudiste escuchar. Siempre que me imagino que ya saben la hora de la noticia porque todo el día, a la misma hora venían y cambiaban o apagaban, cerca del mediodía por ahí. Y cuando así de la nada aparecieron noticias, ya venimos corriendo y apagaban. Nunca dejé de escuchar la noticia. Volviendo a lo que estabas contando cuando te liberaron, cuando ya te dijeron suerte. ¿Y si te corriste y después? Y primero, casi no creía realmente. Pero ellos me la llevaron ni 50 metros de la falta. Me subieron a la falta y se veía la ciudad ahí. Y me estaban en 300 metros de la ciudad. De una guerra chilena. Una guerra chilena. ¿Eso quiere decir de dónde está tu casa? 30 y algo kilómetros. Y ahí fui corriendo y después paré y caminé y corrí otra vez, tiré mis brazos, grité. Y después empezaron a venir los vehículos. Y yo me comporté más. Porque no quería también que alguien me encuentre. Tipo, el vehículo no va a parar, o si para también. Me convenció más irme en una casa que parar los vehículos. Y ahí fui caminando y corriendo hasta la primera casa que encontré. Hasta la primera casa que había alguien afuera. Que estaba todavía gente afuera y llegué y estaba... Creo que es un... Estaba sentado ahí
Yo llegué ahí feliz, 2 días con la joven dice 2 meses. Para el teléfono, le dije, no, en español te digo, ¿será que me puedes prestar tu teléfono? Sí, claro que sí, el tipo así me miró de boca abierta. Vos lo que sos el tal de Urlo, si no me dijo bien mi nombre. Sí, soy yo mismo. Ahí ya viene mucho palabrón, pero se asombró bastante. Y claro, ya agarro mi teléfono. No quería comer torta, estaba asombrado, también justo estaba comiendo torta, no quería torta. No, gracias a tu teléfono. Y ahí me invitó a pasar en su parte, llegué ahí, me ofrecieron nada. Y ahí le llamé a papá unas cuantas veces. Primero no salía, después no me creía. Mi hermano lo que me contestó. Y se caía, te señala y se caía la llamada. Y en las 3, 4 veces mi hermana me hablaba y soy yo. No, perdón, yo conozco la voz de mi hermano, no sé qué. ¿Qué tal? Ya, soy yo, ¿cómo no me crees? No sé qué tal, se cayó la línea. Y ahí después ya papá ya me estaba hablando. Y me pidió si era yo, y sí, soy yo. ¿Dónde está? Está en Colombia. Es cierto, sí, cierto, podemos buscar. Y ahí me pidió en alemán si era verdad que sí soy yo, que podía venir a buscarme. Contesté que sí, soy yo en alemán también, que puede venir a buscarme. Y ahí se cortó, no sé, pero llamó de vuelta, creo que no, mi hermano. No, primero hablé con mi hermana. A la pucha, ¿vos no te acordás que tal día nos fuimos en la Asunción en tal discoteca con fulano y tal, después tal día nos fuimos en tal parte, vinimos tal hora? Y ahí recién me creyó. Después hablamos alemán con papá. Y ahí sí que yo le dije, ni sé cómo yo pensé en eso, pero le dije al Señor, estará desesperado, como un loco estará desesperado, no sé qué dijo el chico. Y llamarle otra vez y decirle que yo que estoy bien y que venga despacio, porque se me mata todavía en el camino hasta llegar acá. Y ahí llamó 1, 2, 3 veces hasta que le conteste papá y sí, tranquilo, no, despacio estoy viniendo. Supuestamente. En ese tiempo, Ana, que volviendo un poco a lo que cuando estábamos todavía en tu cautiverio, ¿te enfermaste en algún momento? Diarrea porque me daba mucho. Diarrea. Y la primera vez me hicieron caso, porque no fue fuerte. Pero una vez que me agarraron fuerte y me dieron un yuyo. Y en otra vuelta sí que me dieron remedio de farmacia. ¿Remedio de farmacia? Y no me acuerdo el nombre, pero era un remedio de farmacia. Y yo tengo alergia también. Y también me dieron remedio de farmacia. Para tu alergia. Pero eso era los últimos días. Y a lo mejor puedes recordar si el tiempo que estuviste con ellos era solo un monte o en algún momento llegaron en una casa. Siempre monte. Siempre monte. Nunca pasamos por una casa. Para quedarnos en monte y para ir caminando así, siempre caminamos por pastura. Y para quedar siempre en el monte. Y cuando estaban en algún momento pudiste escuchar entre ellos cuando hablaban que se decían algún apodo o se llamaban de alguna manera. Se cuidaban mucho de mí, pero que no escuche que ellos estén hablando. Se llegaba a poder escuchar que ellos están hablando, pero no se podía entender. Esos dos que siempre se quedaban ahí de guardia conmigo. Y ni tampoco ellos te decían nada de eso. Sí que una vez intentó decirme, pero yo no le hice. El fulano, que era que me dijo yo le puse apodo a todos ellos. Y les calla ahí, el tipo de la comida, el tipo que me habla y esas cosas. Y ahí ya lo que una vez llegó a decirme que él creía que era el que yo le tenía por el callaí. ¿El callaí el que te traía la comida? No, era otro. Porque era viejo ya, por su voz.
Y por eso yo le puse de callar. Y él me dijo que era capaz de... no sé qué, pero era el papá y su hijo también estaba ahí. Él me dijo que él cree que es, pero también no estaba seguro. Lo que sí quería escuchar es que ellos se presentan en el cine. Uno cuando va y llega el otro que trae la comida, por ejemplo, se presentaba al escrito. Yo creo que presentaba al escrito porque golpeaba el pie. Y después le hablaba. ¿Qué le decía? Cuando hablaban, ¿qué le decía? Y eso yo ya no conseguía escuchar. Se escuchaba que le estaba hablando, pero no daba para entender qué estaba hablando. Luego que te encontraste con tu papá cuando le llamaste, ¿cómo fue después? Y cuando llegó ahí en la casa, los vecinos no sabían que yo estaba ahí. Empezó a juntar gente, estaban desconfiando, pero nadie no sabía nada. Hasta que y personas ya había por ahí enfrente en el portón. Yo estaba ahí sentadito en la casa con la señora y el dueño de la casa y el hijo se fue allá afuera a hablar con las personas. Y ahí de repente llegó papá. Y hasta que él llegó, o sea que él saltó del auto, no cuando el auto estaba andando todavía. Me esperó que pase el auto. Y después de papá ya vino mi hermano. O sea que me abrazaron, y todo eso. Y ahí quitamos fotos. Porque no se publicó que yo estaba, pero ¿verdad? Y ahí fui a mi casa. Antes de llegar a casa paramos en la despensa. Y compramos el y ahí fuimos en casa, llegué en casa ya, la gente como le llamaba a mi hermana, cierto que es, sí, cierto, después me iban a su casa, sí, váyanse nomás. Y llegué en casa de un montón de gente todavía. Me bajé así que primero no me quería bajar, pero ya me bajaron la camioneta, y tuve que bajarme y saludé y salieron unas cuantas fotos también. Y ahí llegué en casa y les saludé a unos cuantos que estaban ahí también. Pasé a bañar. Me llegó papá a bañar. Me cambié y salí afuera. Nadie no me preguntó nada esa noche. Papá lo exigió eso. Yo le voy a traer afuera, pero si alguien empezó a hacerle preguntas, yo no le voy a llevar adentro y nadie me lo va a ver. Y ahí quedamos nomás hablando y quitamos fotos y la gente venía y fotos. A las 4 de la mañana estuve tomando y quitando fotos. La cantidad de gente que hay. Y el otro día a las 6 por ahí de ahí empezó a llegar fiscal, policía militar. Y después me fui a hablar con la prensa. Después de esa noche hubo misa a la tarde, la cantidad de gente que había también. Cuando llegaste a tu casa y tuviste un momento para hablar con tu papá, ¿en algún momento tu papá te comentó cómo fue el tema del pago de rescate que te habían dicho la gente de ese periodo? Eso es algo que fue lo último que se nos acordó decir. Las 4 de domingo, una media hora de más, me preguntó nomás esa noche si ya estaba bien, si estaba todo tranquilo, si no me hicieron nada. Y un rato ya empezó a llegar la gente, pues. Y después, cuando se calmó todo un poco más, hablamos de eso. ¿Y quién fue la persona que te dijo que tu papá había pagado por el tipo que me trae la comida? El tipo de la... ¿Y tu papá te comentó del monto? ¿O quién o alguien te comentó sobre el monto que se pagó por tu liberación? Y después que yo vi, sí que le pregunté primero a papá. Y él me hizo la cara nomás y no le pregunté otra vez. Y después de un gato me dijo, ¿cuánto voy a decir? No sé yo. Y ahí me comentó que fueron $500,000. $500,000. Tu papá te dijo.
¿Qué le comentaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Y qué le voy a decir a él? ¿De dónde quitaste esa plata? ¿Y te comentó cómo fue para que él pueda hacer esa entrega con la gente de la negociación? Dice que cómo pagó. Y pero no hablamos mucho de eso. Lo que me dijo es que esa misma noche me dijeron cuánto, dónde tenía que ir a pagar, cómo tenía que ir, que en tal parte iban a estar esperando, que yo me vaya con una camioneta, sin policía, sin nada, y que me quede allá, que se vaya solo. Eso fue lo que le pidieron a tu papá, que tu papá se vaya solo. Sin avisar a nadie, sin llevarle a la policía, que si no me iban a matar. Y después de todo esto que viviste, ¿cómo es tu día a día ahora? ¿Puedes dormir? Depende. Sí. El día, los primeros días sí yo me recordaba bastante, pero ahora ya no tanto. Lo que me hace recordar mucho, si yo de día no tengo nada de miedo, y por la calle tampoco, porque por la calle yo sabía que no me iba a pasar nada. En mi caso lo que tengo más miedo también es estar en la calle. Y entonces de día yo casi no estoy en casa, estoy en el colegio, salgo alguna cosa. Bueno, sí. El día estuvo difícil, cazador. Yo me acuesto y duermo, tranquilamente. Ahora si no hice nada, no se fue un video de YouTube, y yo me acuesto y quedo ahí pensando, y no consigo dormir. Ahí sí lo que es un poco difícil. Y hay para más que empiezan a oscilar el doctor, cualquier cosa, me hace pensar que hay gente allá afuera otra vez. Pero suele pasar todo eso. Los primeros días cuando escuchaba Pedro ya me agarraba una linterna, abría la puerta y me iba a mirar si había alguien. Porque mejor que me maten nomás de ahí que me lleguen otra vez. Después estaba peleando con un gato, estaba peleando con el perro del vecino. Y ahora ya no me pasa hasta. Pero siempre igual cuando a la noche es mi temor. Cuando escucho los perros. Ahí se queda todo el tiempo en mi cabeza. No te espero un gato, me acostumbro ya. Bueno, nosotros estamos terminando con esto ahora, ¿no? Yo no sé si tenés algo más que quieras compartir conmigo, que hay algo que quieras contar, que no dijiste, que no relataste. Creo que te conté todo eso. Es más bien a la cara. Bueno, entonces no terminamos nuestra entrevista. Yo te agradezco por hayas podido compartir conmigo tu relato, que un poco me lo haya por fácil, pero como te dije, estamos para ayudarte. Era necesario. Era necesario. Voy a mirar si hay alguna pregunta y yo, ¿sí? Hay otro, ahí ya salió de la sala. Vamos.
Prosigue de esta manera el juicio oral y público en contra de Alcides Oviedo Brites. Lo que se estaba proyectando era la declaración de Arlan Fick en cámara Gesell y una suerte de liberación también por parte de él, de contar todo lo que vivió. Estamos hablando de su secuestro justamente, y esto que bueno, ya sería como una segunda parte de lo que estuvimos escuchando ya esta mañana. Bueno, tomamos nuevamente el audio del juicio. Pertinente. Encontrándose presente el señor Alcides Fick, se convoca al mismo para su declaración testimonial. Bueno, compañera, sigue la presentación de los testigos presentados por parte del Ministerio Público. Así como lo comentaban hace instantes, terminábamos de ver el material fílmico presentado como evidencia por parte del Ministerio Público, que habla de la declaración de Arlan Fick en ese mismo año de su secuestro. Un poco después se daba a cabo justamente esta declaración ante la cámara Gesell, o ella declaró también la psicóloga que le habría hecho justamente esta toma de declaración en la ocasión. Así que van a proseguir con la aclaración de testigos y ya escuchamos que solicitaron la presencia del padre Arlan Fick. Bueno, ahí estamos compartiendo las imágenes todavía, Judith, desde dentro. Y bueno, como bien decíamos, recalcar este punto fundamental. Son más de 40, tengo entendido, los testigos en este caso, en este juicio. Sin embargo, el caso de Arlan Fick es bastante particular porque solo se va a utilizar su declaración dentro de la cámara Gesell por dos cuestiones. Por un lado, en aquel momento él era menor de edad, entonces su declaración fue tomada de esta forma, y también por otra parte para no revictimizarlo y exponerlo a la presencia de Alcides Oviedo Brites y bueno, tener que relatar nuevamente todo esto porque ya sucedió hace más de 3 años. Totalmente, Violeta, como estabas comentando, ahora mismo se espera también la declaración por parte de otros testigos, también de lo que tiene que ver con esta causa, y ya el presidente del tribunal hizo el llamado correspondiente. Bueno, ahí justamente ya se está presentando uno de ellos. Tomamos el audio. Usted ha sido convocado para prestar declaración testimonial dentro de la causa que se le sigue al señor Alcides Osmar Oviedo Brites sobre el supuesto hecho de secuestro y otros en la localidad de Tuyá del distrito de Azotegui. Al testigo, antes de recibir su declaración, tomar el juramento de que va a decir la verdad. Si puede ponerse de pie, por favor. ¿Jura decir la verdad en todo lo que se le va a preguntar durante el transcurso de la audiencia? Toma asiento. Está bajo juramento de ley, significa que no debe mentir ni ocultar ningún tipo de información, ya que las partes, Ministerio Público, Defensa o miembros del tribunal se percata de esa circunstancia, es pasible de remitir sus antecedentes al Ministerio Público para ser investigado por falso testimonio. Es una advertencia que se hace a todos los testigos. Sí, señor. Le pregunto si le conoce a los agentes fiscales Joel Casal y Javier Ibarra. Sí, le conozco al señor fiscal. Al defensor público Federico Etter, que está en la mesa. ¿No le conoce? ¿Mirar? Sí, puede mirar. No creo. Al acusado Alcides Oviedo Brites. Solo por tele. Estas personas que dijo conocer, ¿no son familiares suyos, amigos, enemigos? No, señor. ¿Alguien le ha indicado lo que tiene que venir a declarar en juicio? ¿Cómo? ¿Alguien le enseñó lo que tiene que venir a declarar en juicio o va a contar la verdad de los hechos? Sí, me pidió para que venga a declarar, sí. A que venga a declarar, pero nadie le enseñó lo que va a decir. No. ¿Qué puede decir al tribunal con respecto a los supuestos hechos de secuestro, extorsión agravada, apología del delito, frustración de la persecución y ejecución penal, transgresión a los artículos 1 y 2 de la Ley 4024/2010, hechos ocurridos en la localidad de Paso Tuyá, distrito de Azotegui, en el año 2014? ¿Qué sabe al respecto? Y el secuestro de mi hijo, seguramente. ¿Si puede referir? Sí, el secuestro, la noche del 2 de abril del 2014. Bien, ¿qué pasó en esa noche? ¿Recuerda
Hace mucho tiempo, yo me recuerdo de algunas cosas, pero ya no sé hasta qué punto, ¿verdad? Tratamos de olvidar las cosas, pero... ¿Y lo que recuerda, señor Alcida? Perdón, pero no entiendo bien. ¿Quiere que yo así? Cuente, sí, que relate los hechos que pasó. Era más o menos a 8:30 del 2 de abril y estábamos acostándonos ya. Yo con mi señora y tenemos una nieta en nuestra casa, en la misma pieza, y Alan en su pieza. Y de repente escuchamos un poco, los perros no ladraron tanto, pero de repente escuchamos ruido por la puerta, que alguien estaba pateando por la puerta. Y medio que raro me sonó, es normal, ¿verdad? Y me levanté y me estaba todavía durmiendo. Y me puse de pie en la cama, me puse sentado en la cama. En ese momento ya vino Arlan entrando, papá, hay ladrones ahí, están golpeando la puerta. Agarro mi rifle y le meto bala por la puerta, porque voy a defender mi casa, ¿verdad? Y en ese momento atiran también de afuera. Ahí me asusté muy grande y ahí se gritó una voz: ríndase, señor, somos del EPP. Ahí, no sé, ahí casi nos morimos todos de susto y tuvimos que rendirnos. ¿Y luego qué pasó? Y bueno, vino un señor, no miren, váyanse adentro del baño, el baño está enfrente de la puerta de la pieza. Y manos en la nuca y miran abajo, y nos rendió ahí. Puse mi rifle ahí encima de la cama y nos rendimos, y ahí nos llevó afuera. Tipo, al costado de mi casa hay un pequeño guincho, así como una mesa, y ahí tuve que estar mirando con las dos manos en la nuca y mirando hacia abajo. Y en un momento no podíamos mirar arriba. Y después de repente me di cuenta que Arlan no estaba más conmigo ahí. Y había sido que le llevaron adentro para que prepare su ropa, su mochila. Pero yo no sabía eso, ¿verdad? Pero me di cuenta nomás. Y de repente escuchamos un tiroteo en el portón. Un feroz tiroteo, pero no sabíamos qué estaba pasando. Si era ellos o como que con quién se estaban atirando. Y ese señor que me mantenía ahí me apuntó y me dijo: vamos a mirar ahí. Pero no se podía ver nada por el guincho así. Y volvemos otra vez y ahí a la mesa. Y mientras eso ya Arlan también salió de la casa con su mochila y quería hablarme en guaraní, pero yo no entiendo casi en guaraní. Entonces hablaba más o menos bien, un señor hablaba bien español, se le podía entender. Y vamos, y le dije: ¿para qué? No. Ahí nos llevó a Derején hasta cerca del camino. Hay un tejido bien grande, casi una hectárea así alrededor de la casa. ¿Y cómo va a querer que la señora y la nenita van a saltar eso? Bueno, que se queden ellos, que vuelvan a la casa, y yo y tu hijo, y saltamos nosotros, cruzamos la calle. Nos llevó unos 50, 70 metros hacia un pastizal del vecino, y ahí nos quedamos un rato. Y en ese momento yo pude hablar un poquito con mi hijo, que nos dejó ahí juntos, vamos a decir. Y estaban varias gente ahí a un lado también. Ahí en ese momento yo le dije a mi hijo que no se preocupe, va a tener que ir con ellos, pero voy a hacer todo lo posible para traerle de vuelta. Inclusive yo le ofrecí al señor ese que no lleve a mi hijo, que igual yo le voy a pagar
Y si yo no le pago, que me mate después, si no cumplo. Porque no vaya a llevar a mi hijo, le insistía varias veces. Y ahí no quiso saber de nada. Entonces yo le dije a mi hijo, no vaya a intentar escapar en ningún momento. Andate con ellos, obedecerles, porque yo voy a... No es que tengo que vender todo lo que tengo, pero te voy a sacar. Voy a tratar de rescatarte de vuelta. Y ahí en un momento dado, se fueron, usted puede volver, y ellos se fueron. Y ella no le he visto más. ¿Cuántas personas eran? No sé, yo he visto movimiento, pero en un momento no podía mirar arriba. Pero en la casa había posiblemente 3 personas. ¿Cómo estaban vestidos? Y hacia abajo se podía mirar que tenían botas. Hacia arriba no se podía ver porque no podía mirar arriba. ¿Qué más puede decir? Bueno, y de ahí se fueron. Se fueron con mi hijo y yo volví a la casa junto a mi señora, y después ya fueron llegando los policías, los militares, mucha gente después. Fue un terror. Nadie no merece pasar por eso. ¿Usted llegó a abonar alguna suma de dinero? Sí, tuve que pagarles. ¿Cuánto abonó y en qué forma? $500,000, más 50,000 en provista. ¿Cuánto tiempo después usted abonó estos montos que señala? ¿O entregó las provisiones? Si no me equivoco, era un martes, el 2. Y el jueves la otra semana. ¿Son cuántos días? Martes a jueves. 10 días, 9 días, 10 días por ahí. Más o menos, 9 o 10 días. 9 días después. 9 o 10, no sé bien. ¿Cómo fue el pago? El señor que hablaba español, ahí en el pasto, donde nos dejó ahí, o sea, hasta donde me llevó, ahí me dio todas las indicaciones, cómo tenía que pagar. ¿Cuáles eran esas indicaciones? Y que tenía que ser $500,000 y que no eran notas, ¿cómo era? No repetidas y ni nuevas. Y eso nomás, sí, no podría ser repetidas y no podría ser billetes nuevos. Y todos de 100. ¿Usted en algún momento recibió alguna prueba de vida de su hijo? Sí, pero después nomás en octubre. Ese que... no sé qué día del mes de octubre, cuando apareció por el CD ese. Pero antes de eso, no, ninguna vez. Usted dice que abonó $500,000 9 días después del secuestro de su hijo. Sí. Después de dicho pago, ¿llegó a contactar con algunas personas, con los captores me refiero? En el momento del pago. En el momento. ¿Cómo hizo el pago? Y camino que va, no era todavía empedrado eso, que va de Tacuatí, Colonia Santa Clara, rumbo a Tacuatí. En un momento dado vas a encontrar 2 banderas blancas y ahí hay que detenerte. Abrir la puerta, salir con las manos para arriba, agarrar el bolsón con la plata y retroceder 10 a 15 metros y esperar. ¿Usted personalmente realizó ese paso? Sí, señor. Y ahí retrocedí y ahí aparecieron 2 o 3 personas, todos con máscara, así. ¿Cómo se dice? ¿Con cara cubierta? Cara cubierta, sí.
¿Cómo estaban vestidos? Tipo militar, así para país, con botas. ¿Tenía algún logo, alguna insignia? No me recuerdo tanto, pero no sé. En ese momento uno no... ¿Cuál fue la conversación que tuvo en ese momento? ¿Le dio alguna indicación más o no? ¿En ese momento? Sí. Bueno, cuando yo le entregué el bolsón, yo le pregunté a mi hijo. ¿Y tu hijo está bien? Me dijo. ¿Y cómo puedo saber? Y ahí me tira un CD, un hule de plástico, porque llovía demasiado mucho toda la noche. Y en ese momento no llovía, pero estaba todo húmedo el camino. Atira un hule con un CD. O sea, un hule, agarra eso y andate, Señor. Y no vaya a mirar hacia atrás. Agarro el hule y había un CD. En ese CD lo que se me pedía que yo pague por 50,000 provista. 25 para un lugar y 25 para otro. ¿Para qué lugar? Uno era para Cruzú de Hierro, a la mitad, 25,000, y el otro 25,000 era para Arroyito. Y ahí decía abajo, cumpliendo algo así, cumpliendo esa exigencia, algo por estilo, tu familia será liberada inmediatamente. Por eso que yo ya no tenía más la plata. Entonces yo tengo muchos conocidos eso entre los menonitas que tienen almacenes un poco grandes, y él llamé esta noche mismo y se organizó en el otro día ya para entregar, porque yo pensaba que enseguida va a largar mi hijo, porque así decía, ¿verdad? Ahí... Después de usted haya cumplido estas exigencias, ¿fue liberado inmediatamente? No, eso fue el jueves yo pagué y el sábado nosotros entregamos la provista después de dos días. Y ahí yo pensaba que iban a liberar, pero ya cumplí todo ya. No, y después fue un martirio, 9 meses más o menos. ¿Estos pagos se realizaron en el mes de abril conforme usted señaló? Sí, 10 días después, 9, 10 días. ¿Y desde abril hasta la liberación tuvo algún contacto nuevamente con los colectores? Solamente cuando dieron la prueba de vida de Arlan. En ese CD que apareció, que dejaron ahí sobre la ruta con un logo y un CD, ¿verdad? ¿En qué época fue eso? Cuando se le mató a ese periodista en Curubati, en esa fecha, porque ahí Arlan hablaba de ese, si no me recuerdo, mal recuerdo, Arlan hablaba de que en su ¿cómo voy a decir? Cuando él leyó esa prueba de vida, y ahí él hablaba sobre ese periodista. Eso fue en octubre, el 12, el 14, no recuerdo bien, pero más o menos en esa fecha. ¿Usted llegó a identificar a alguno de los autores de este hecho? No pude ver, no podía mirar para arriba. Después de la liberación de su hijo, ¿le contó algunos detalles, identificó a alguna persona? No, mucho hablé con Arlan. Él dijo que en ningún momento pudo ver la cara de nadie, porque siempre estaba atado y su cara semi tapada para que pudiera mirar hacia abajo para caminar y para comer. ¿Ministerio Público tiene preguntas al testigo? Técnica, el micrófono, por favor, si pueden. Sí, podría referir el testigo cuántas personas aproximadamente fuera de las que estaban dentro de la casa pudo ver. Solamente esas 3 personas tuvieron, o había más gente. Como yo dije, yo no podía mirar arriba, pero yo me di cuenta de 3. Más bien del momento de
no vamos a llamar de huir, pero en el momento de salir de la casa se notaba que estábamos nosotros, yo y mi familia y 3 personas también. Pero había más gente alrededor de la casa, eso sí se escuchaba el ruido. Usted, señor, ha sido durante ese momento que estuvo con esas personas, ¿pudo percibir si entre ellos se comunicaban de alguna forma con las otras personas a sus alrededores, estos que sus captores? Si hablaban entre ellos. ¿Si hablaban entre ellos? ¿O cómo? Sí. Y tenían radios, parece, porque yo escuché, pero en guaraní no entendía lo que dice, pero escuché un momento que alguien habló y se escuchaba la voz, alguien retornó, parecía que salía de un radio, así, esos radios amadores, algo por estilo, pero no he visto, escuché nomás. Señor Alcio, ¿estas personas usted pudo percibir, ver o si tenían armas al momento del ingreso, en ese momento con lo cual portaban estas personas? Tenían armas. ¿Puede describirlo? Si eran, no específicamente, sino que si eran cortas, largas. Y lo que puedo asegurar, porque en el momento, cuando yo hablé al inicio, cuando yo disparé, de afuera se disparó, no sé con qué arma. Pero ahí adentro de la casa se disparó con una escopeta. Por la bala se quedó ahí en la pared, así hizo una marca. Y este señor que me mantenía rehén, él tenía no sé si era un revólver o una pistola, arma corta. Cuando le obligaron a usted a salir de su domicilio, de la pieza, ¿qué exactamente le dijeron, don Alcio? No entiendo bien la pregunta. Sí, ¿con qué le amenazaron para que salga de la casa? Y con la arma corta, ese señor tenía la arma corta, me apuntaba a la cabeza. Y durante ese lapso de tiempo que estuvo con estas personas que le estaban amenazando con las armas de fuego, ¿usted pudo percibir otro ruido externo, específicamente en el lugar, vehículos concretamente, durante ese periodo de tiempo que se acercaba? Fundamente su objeción. De la objeción traslado al Ministerio Público. Es una pregunta directa. Él refiere que estas personas lo tenían en cautiverio y que percibió al costado. No veo la sugestión, su señoría. Es una pregunta directa. Si escuchó otro ruido de vehículos en ese lapso de tiempo que estuvo con sus, en ese momento, captores. Un ratito. Ha lugar a la objeción en el sentido de que la pregunta señala si escuchó ruidos y si se trata de vehículo. En todo caso, reformule la pregunta al señor fiscal, si escuchó algún ruido y de qué se trata, a ver. Y después para seguir realizando las preguntas respectivas. usted dijo que usted, las personas que llegaron a su casa le pidieron de que pague una suma de dinero. Pregunta directa, ¿le dejaron en forma expresa, verbalmente o de alguna otra forma? Fundamente su objeción.
La objeción traslada al Ministerio Público. En primer lugar, la fundamentación de la contestación tiene afirmaciones que no sean ciertas y ofrezco como prueba el acta. El testigo en ningún momento refirió que 1 o 2 pagos. Literalmente en el acta está transcrito eso. No ha lugar a la objeción y si el testigo puede declarar de los detalles cómo fue la indicación para el pago solicitado. ¿A mí? No, y como habías dicho, él me indicó todas las indicaciones cómo tenía que pagar, como había dicho al inicio. ¿Cómo? Para que me vaya por Colonia Tacuatí, Santa Clara, Rumbo a Tacuatí, hasta encontrar estas 2 banderas blancas. ¿Quién le dio esa indicación precisamente? Este señor, que hablaba bien español. Señor Arcillo, ¿cerca de su domicilio existe algún puesto policial? Y no sé qué sería cerca, pero está así, en Paso ya está la comisaría Paso ya. Hoy en día hay también, cuando eso ya había también, ¿cómo se dice? Cuando eso eran militares, hoy en día se llama diferente, no sé cómo, Fuerzas Armadas. Estas personas que lo amenazaban en ningún momento se identificaron como alguna fuerza pública, militares o policías. Sí, ¿se identificaron cómo? Y dijeron de qué grupo eran, si decían a qué pertenecían. En el momento cuando yo atiré por la puerta y él atiró, él dijo, señor, ríndase, somos del EPP. Eso nomás. Señor Arcillo, usted relató pormenorizadamente qué sucedió hasta el momento que estas personas abandonaron su lugar, su domicilio. ¿Puede referir al tribunal y a los miembros de qué pasó después? ¿Qué pudo percibir momentos posteriores a ese hecho inmediatamente? No sé si entendí bien la pregunta, pero usted se refiere después que me largaron, me liberaron. Sí. Ahí yo salté de vuelta el camino y el tejido como había saltado para afuera y me fui junto a mi señora y después ya escuchamos que venían varios vehículos policiales y militares y no sé, ahí después ya llegaron todos los vecinos también ahí, pero estaba tan traumado y asustado que no recuerdo tanto así, pero uno no quiere estar en ese momento. Llevaron a mi hijo y todo eso, después me enteré que había muertos ahí, pero no percibí nada de esto. ¿Dónde había esos muertos que usted recibe? En el portón había sido que cuando hubo esos tiroteos se atiraron ahí. ¿En el portón de su domicilio? En la entrada, la entrada, o sea, en el camino todavía, pero girando, antes del portón, vamos a decir así. El portón se encontraba abierto, el portón estaba con un defecto, estaba duro de abrir y cerrar, y estaba abierto. Entonces... ¿Podría dar más detalles en relación a eso, señor Alcillo? ¿Sobre esos muertos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo sucedió? Bueno, después, el otro día me contaron que uno era Coco Bernal, yo creo, y otro Lucio, o ¿cómo es? Hijo de Lucio. Sí, hijo de Lucio, no sé. Pero yo no le conocía, ¿verdad? Y yo tampoco no miré. Esa la gente llevaron a esta persona de noche y yo no quería más saber de nada. Señor Arcillo, usted refirió que realizó el pago un jueves posterior al martes 2 de abril.
¿Puede referir el motivo por qué tuvo tanta premura en realizar el pago a los 9 días o era una exigencia? Yo no entendí casi, ¿no me puede explicar un poco mejor? Había plazo de pago y por eso lo realizó en esa fecha. Sí, y eso es lo que yo no me recuerdo, si eran 9 o 10 días, porque faltaba mirar era el 2 de abril. Si no me equivoco, el 2 de abril era martes. Y jueves tenía que pagar. Y si el 2 de abril era miércoles, pero igual eran 8 a 10 días, pero un jueves. Hay que mirar qué día era el jueves después. El segundo jueves después del 2. Y no le dijeron qué pasaría si no pagaba. Eso. Sí, podría explicar esa palabra. Y daba para entender que le va a degolar, le va a matar, así entendí. Si usted no paga al Señor, así dice nomás. Prosiguen las preguntas por parte del Ministerio Público. Posteriormente al suceso de estos hechos inmediatos que ocurrieron en su domicilio esa noche, ¿usted tuvo contacto con la policía, con alguna fuerza pública? Sí, vino mucha gente, pero como nosotros yo nunca había pisado una comisaría antes de eso. Solamente para hacer mi documentación, para mi cédula y eso. Y vino tanta gente, vino fiscales, vino policía, militares, en el otro día, pero no me recuerdo ni no sé quién eran todos, pero vino muchísima gente. ¿Usted recuerda la fecha exacta de la liberación de su hijo? Sí. ¿Puede referir? El 25 de diciembre, el día de Navidad, del mismo año. ¿Usted notó que su hijo, cómo le encontró a su hijo cuando fue liberado? ¿Que vio si tenía alguna herida o algo así? ¿Cómo le encontré en el sentido como traumado? ¿O en qué? Psicológica y físicamente. Y sí, muy traumado. Estaba asustado los primeros tiempos y con mucho esfuerzo, hablar de todo, como papá y la señora como mamá. De noche no quería dormir en su pieza. A veces ella dormía, a veces tenía pesadilla, empezaba a gritar. Y después poco a poco fue mejorando. Hoy creo que estará bien ya, no voy a decir bien, pero ya mejoró. Y nosotros mismos, la familia, sufrimos mucho. Aparte del pago de dinero en efectivo, estas personas que lo amenazaron y llevaron a su hijo en su domicilio en esa fecha, ¿llevaron otras cosas? Sí. Llevaron el rifle que usé. Tenía un revólver 38 y llevaron, mucho tiempo ya, pero llevaron todos mis pendrive, tarjeta de memoria de mi foto, eso, todito. No sobró ni un recuerdo. Y llevaron también la plata que tenía en casa.
Antes de ese hecho del atraco de su domicilio por estas personas, si recuerda, ¿tuvo algún incidente delictual? O sea, en términos sencillos, ¿tuvo algún tipo de problema de robo, hurto antes de este hecho? Sí. La noche buena entraron en casa algunos asaltantes y llevaron, que era muy raro, llevaron mi computadora. No recuerdo qué más llevaron, parece que me llevaron solo mi computadora, no llevaron ni 200.000 que había en mi cajón y de la señora había un... Es la declaración de Alcido Fix, padre de Arlan Fix, secuestrado en el año 2014, y esta declaración que continúa en prosecución al juicio contra Alcides Oviedo Brites. En instantes vamos a continuar con más detalles de esta información. Ahora tenemos otro contacto en vivo y en directo de él. Nos vamos hasta el Palacio de Justicia. Allí está nuestro compañero Juan Cáceres Troche, ya finalizando este juicio del caso Niñera de Oro. Escuchamos. De manera ininterrumpida, otros contratos laborales del mismo tenor, y siempre la señorita Gabriela Quintana era asignada en todos los casos, señores miembros, a la oficina del entonces diputado nacional, el señor Víctor Bogado. Fue nombrada posteriormente como funcionaria pública, como funcionaria de la Honorable Cámara de Diputados, y ello fue ya recién en el año 2010. O sea, primero fue contratada de manera ininterrumpida del año 2008 hasta que resulta finalmente nombrada en el año 2010 a través de una resolución número 681 del 17 de febrero del año 2010 con el cargo de técnico, categoría D4D, función que desempeñó hasta el 2 de diciembre del 2013, fecha en que por resolución número 985 fue declarada cesante por el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bartolomé Ramírez, quien compareció ante este juicio a brindar su testimonio en días anteriores. Señores miembros, ingresó también el legajo de la señorita Gabriela Quintana de la Cámara de Diputados. Ello fue retirado por el Ministerio Público y fue remitida también completada la información a través de la contestación de un pedido de informe. Del legajo de la señorita Gabriela Quintana se desprende que el control de asistencia era realizado por el ingeniero Víctor Bogado. Como informó el testigo, quien fuera jefe de personal, el licenciado Ricardo Baezquen, a esta audiencia, y quien ha comparecido, dijo que efectivamente el control de la asistencia de aquellas personas que no marcaban reloj digital quedaba a cargo de sus jefes directos, en este caso del ingeniero Víctor Bogado. Otro punto que debemos destacar de la declaración del señor Baezquen era el sistema de nombramiento. Dijo que hasta ese entonces no se ingresaba a la Cámara de Diputados o al Parlamento a través de concursos, sino que los pedidos eran directamente realizados por los miembros del Parlamento, y también dijo que los pedidos de comisionamiento de otras instituciones se debían generalmente a relaciones de confianza entre el solicitante y la persona por quien se solicitaba la contratación. Obra como otros documentos, señores miembros, extractos bancarios de esta institución pública, extractos bancarios
de la señorita Gabriela Quintana todo lo que percibió en su carácter de funcionaria pública en la Cámara de Diputados. Ella, como último salario mensual registrado en el año 2013, ascendía a la suma de 6.618.700. Eso es lo que figura como último salario mensual de la señorita Gabriela Quintana, conforme al legajo que ha ingresado a través de su lectura a este juicio. Ya en el año 2012, entre los meses de octubre y noviembre, el entonces director paraguayo de Itaipú Binacional, el ingeniero Franklin Rafael Boxia, recibió la petición del ingeniero Víctor Bogado, entonces presidente de la Cámara de Diputados, en el año 2013, del año 2012, de la contratación de 3 personas, concretamente de la hoy acusada Gabriela Quintana, de la señorita Onelir Segovia y de la señora Mariam Verónica Calvo Arias. En este punto, señores miembros, recordemos que prestó declaración el día de ayer la diputada nacional Celeste Amarilla, que es esposa del ingeniero Franklin Boxia. Vamos a referirnos brevemente para tratar de poner en orden que la misma dividió, digamos, el relato de lo que informó a este extensivo tribunal en 3 momentos. Uno, el momento en que el señor Bogado insistía con sus llamadas telefónicas acerca del pedido de contratación. Luego, en otro momento, se refirió a publicaciones y, por último, dividió sus relatos del hecho en cuanto ya iniciado el proceso, refiriéndose cuando la Fiscalía tomó intervención en el caso. Concretamente, respecto a este punto, porque estoy tratando de hacer este relato de manera cronológica, dijo la señora diputada que el diputado Víctor Bogado le llamaba de manera insistente telefónicamente a su marido para pedir la contratación de 3 funcionarias. Una de ellas de la hoy acusada Gabriela Quintana. Dijo también que era tal su insistencia que incluso lo había amenazado, sin especificar mucho el contexto en que se dio esa amenaza. Dijo ella también que incluso fue testigo de haber observado el ingreso de una llamada de varias llamadas telefónicas al celular de su marido, y decía el nombre de Víctor Bogado. Y siempre se refería su esposo, decía que el ingeniero Víctor Bogado le pedía sobre la contratación de 3 funcionarias. También dijo la diputada que le había comentado su marido que con posterioridad le había mandado a su secretario de nombre Miguel Pérez, el otro acusado, señores miembros. Y a la pregunta de la claridad con que surge la identificación del señor Miguel Pérez, ella dijo que coincide ese nombre con una persona también de su confianza, de modo que... Bueno, ya en instantes volvemos, estamos escuchando los alegatos finales por parte de la Fiscalía, ya posteriormente tendríamos la sentencia. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos. Con más informaciones aquí en el noticiero Primera Edición, ahora con una recomendación muy especial para vos. Estamos hablando de Newspaper On, la revolución del impreso, que nos trae noticias las más destacadas realmente a nivel internacional en materia de deportes, economía, mundo, ciencia y tecnología, cultura, medio ambiente, gente, y también una pestaña muy especial acerca de las informaciones de Latinoamérica. Vos ya sabes, newspaperon.com, la revolución del impreso.